Hola, mi nombre es Daniela Rodríguez, estudiante de la licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Déjenme relatarles una historia que es un pasaje por los tiempos de lo que se cree que es un futuro un tanto esclarecido. Nuestra protagonista se llama Daniela, una niña capaz, fuerte y sobre todo un gran sentido del juicio. Podría defender y defenderse sin sentir la mínima pizca de vergüenza o de apenarse de ser quien es o quiénes eran los demás. En definitiva, un alma libre, lleno de espíritu. Pero no podría ser una historia interesante si a nuestro protagonista no le ocurre algo que le lleva al límite y entonces así inicia este cuento. Durante los primeros años escolares de Daniela, a pesar de llegar con todo el pecho lleno de valentía y emoción, rápidamente pudo darse cuenta de que nada sería como ella esperaba. Era increíble lo cruel que podría ser la vida con los más pequeños. Sus primeras vivencias se basaron en una constante de rechazo y ambivalencia. Algunos pocos la aceptaban y a la vez los mismos la marginaban, de una manera en la que Daniela poco a poco fue asimilando eso como su normalidad, o al menos la realidad que ella tenía que vivir. Podía ver en todos los demás amistades genuinas, lazos que se forjaban de la confianza y la constancia. Algo así no parecía ser posible para ella. Poco a poco esa realidad fue socavando con su gran autoestima, empujando a Daniela a un círculo vicioso de constantes sueños destrozados y esperanzas rotas que terminaron convertidos en una pequeña niña que se refugiaba en la comida hasta ya no poder pensar en la realidad que vivía. Como un diamante escondido en el barro, un chico pudo ver en ella más que una marioneta o que un saco de boxeo emocional. Él la vio como una persona, alguien incluso capaz de querer, forjando así el único vínculo genuino para, sin saberlo, ambos. Y así pasaron los años, una constante entre tristezas y escasos momentos de alegría, pero Daniela, a pesar de cambiar su cuerpo y a pesar de ya no ser la niña que alguna vez fue, se aferró con uñas y dientes a la esperanza que alguna vez albergó en su corazón, siempre con el deseo de libertad y volver a sentirse bien siendo ella misma. Pero parece que la vida no puede darle todo en bandeja de plata. Y un día, simplemente le quitó de su lado a la única persona que le hacía sentir un poco de seguridad dentro de un espacio que le quitaba día con día el deseo de vivir. Habían cambiado a su único y genuino amigo de aula, informando que él también sufría el rechazo que tanto la tenía congojada a ella. Pero entonces, en vez de pensar que el responsable era el mismo contexto que ella vivía, simplemente pensó que la responsable de la tristeza ajena era ella, tomando la responsabilidad de los males de su amigo sin saber que la realidad se escondía debajo de su propia nariz. Cuando finalmente se pudieron ver a lo lejos años venideros, cuando finalmente Daniela daría por concluido ese largo periodo de su vida, con 12 años, Daniela finalmente, con la garganta apretada y la voz tan chiquita como un ratón, finalmente se defendió. Habló como un acto simbólico y un manifiesto de libertad. Así serían los siguientes días de su vida, o al menos eso quería. Con los nuevos espacios inician nuevas historias, nuevas amistades y finalmente un lugar seguro. Pero las grietas del pasado a veces son tan profundas que no sanan simplemente con nuevos horizontes. El constante temor y la idea de ser abandonada una vez más, el miedo que se removía en su carne, haciéndola temblar con la idea de que jamás comprenderían su esencia, lo más puro de su alma, lo que culminaba en vivir día a día con un filtro emocional y personal que le mantenían en un margen imposible de romper. El terror era real. La soledad era una sombra que se asomaba entre los ojos de sus amigos y el pánico, oh, ese cruel pánico, que le quitaba el sueño por las noches y aumentaba la profundidad de sus ojeras, reavivando el deseo punzante de un sueño eterno.
Fueron años duros, llenos de altibajos. Pero un día, entre tanta soledad y palabras atrancadas en la garganta, lo descubrió, lo que sería su salvación, lo que le daría la validación que tanto soñó, la escritura, un campo verde, fértil, listo para cultivar sus sueños y esperanzas, que hace tanto hacía marchitas. Entonces ella voló por el mundo mágico de su imaginación, libre nuevamente dentro del papel y la privacidad de su intimidad literaria. Y un día, con la osadía característica del artista, se atrevió a mostrar sus flores al mundo. Y fue aceptada, amada y esperada. Finalmente, después de tanta tristeza y sufrimiento, sentía un poco de alivio en sus heridas y volvía a ver en sí misma las grietas bañadas en oro para resurgir de sus cenizas. Aunque el tiempo fue benevolente y le dio felicidad, la realidad social no podía ser peor. El único mundo que conocía se venía abajo. Llamas, fuego, miedo y desesperación se volvían el día a día. Y poco a poco se hacía más clara la idea de que si no huían de su país, su futuro sería incierto. Y así fue. Huyeron a Colombia. Y con ello abandonaron los cimientos que por tantos años habían encarcelado su corazón. Daniela no podía permitirse proseguir en esa realidad. Y soltando un poco las cadenas que asfixiaban su corazón, se dijo a sí misma: seré libre, me lo merezco. Y con unas simples palabras, así lo hizo. Escogió su propio camino, sus propias normas y leyes. Revivió sus sueños y esperanzas. Escogió su felicidad. Pero eso sí, sabe que los retos y tristezas reaparecerán. Pero hoy, con el corazón valiente, sabe que todo lo podrá superar. Es posible que algunos de ustedes hayan vivido o quizás actualmente estén pasando por algo parecido a lo de Daniela, olvidando quiénes son e incluso lo que les hacía felices, sumidos en lo que parece una tristeza constante. Pero recuerden, la vida son solo momentos, pequeños instantes que nos empujan a actuar, a sobrevivir. Yo escogí mi libertad. ¿Qué escogerás tú? Si miras en tu interior, serás capaz de ver que tu esencia sigue ahí, como un guerrero dormido. Solo necesita un poco de valor para luchar. Gracias a todos ustedes por su atención. Realmente disfruté contarles mi historia. Espero que la hayan disfrutado y yo soy Daniela Rodríguez. Espero que nos veamos pronto.